Hoy estuve muy pendiente de la señal de TV Perú buena parte del día, ¿no? Viendo el debate en la Comisión de Constitución y por un momento pensé que me había confundido y que había puesto la BBC y que era un debate en la Cámara de los Lores discutiendo de repente algo más con el Brexit o la salida de Theresa May y no, era definitivamente el debate de la Comisión de Constitución que reconozco, repito, me pareció sorprendente, con un nivel bastante alturado, discusiones constitucionales, ¿no?, que se fueron resolviendo a lo largo de estas 7 horas, aclaraciones por parte de los ministros presentes, por parte de Salvador del Solar y de Vicente Ceballos, el titular de Justicia, y bueno, respondían los congresistas, incluso Miguel Torres, la señora Luz Salgado, tomé nota por acá, Úrsula Letona, ¿no?, congresistas del Fujimorismo, Luis Iberico, el señor Meléndez, el señor Elías Rodríguez, cada uno tuvo pues opiniones y críticas, fueron más allá de lo que se estaba discutiendo, que era puntualmente el proyecto de ley sobre impedimento de candidaturas que tengan pues sentencia en primera instancia. Y bueno, el tema, en medio de todo, incluso pues con la presidencia de la señora Rosa Bartra, avanzó. Y para comentar lo que fue esta prolongada, pero creo yo productiva sesión, se encuentra precisamente con nosotros el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, que no sé si tenga esa opinión tan optimista en medio de toda esta situación, pues en todo caso tensa que hemos vivido en las últimas semanas. Ministro, gracias por estar con nosotros. Enrique, buenas noches, muy amable por la atención. Y comparto su apreciación. Creo que estas son las formas democráticas en las cuales debe desarrollarse un trabajo en una comisión y sobre todo cuando hay dos invitados, en este caso el Premier y mi persona en mi condición de ministro de Justicia. La democracia, el contraste de criterios no tiene por qué acudir a descalificativos o adjetivos, muy por el contrario. Los puntos de vista, por más contrastables que sean, o contrapuestos en todo caso, pero siempre tiene que buscarse un nivel de mutuo respeto y al final de cabo de entendimiento, porque en democracia se construyen, se mejoran propuestas, alternativas, y eso es lo que ha acontecido el día de hoy. Y parto por un hecho importante. Si bien como ministro de Justicia ya me presenté el día viernes pasado para sustentar el proyecto relacionado a impedimentos, sin embargo estaba pendiente la presentación del Premier, porque él había peticionado el martes pasado lo que es la cuestión de confianza. Y obviamente, con el perdón de la expresión, había que aterrizar, es decir, ir a la Comisión de Constitución y explicarle en qué consisten estos 6 proyectos. Y efectivamente hoy se ha abocado a hacer esta exposición y argumentación, y producto de ello el debate ha sido bastante amplio. Usted bien lo ha dicho. Claro, incluso más allá de los temas planteados en la cuestión de confianza, ¿no? Porque había algunas posiciones que tenían una mirada integral, otras propuestas hablaban, ¿por qué no?, de reforma del Estado, no solamente de reforma política, o sea, bienvenido. Gilbert Violeta dijo, ¿no?, que los gerentes, entonces si los congresistas no se les deja, pero entonces los gerentes pueden ser los corruptos, en fin, ya se abarcaba y fíjese casi todo. Cuán importante es, porque no ha habido tema que tiene su lógica. Y también nos demuestra que el Parlamento tiene una agenda propia que trabajar. Y hoy día han surgido argumentos por doquier que ponen en manifiesto que el país está esperando ejes temáticos fundamentales y que pueden nacer del propio impulso del Congreso de la República. Ahora, a ver, para entrar en porque al final se ha votado y ha pasado, ¿con cuántos votos los tiene en la cabeza? No lo tengo a la ficha, estuve en otra comisión. Estuvo en la Comisión de Justicia, Así lo usted. Ok, pero entonces el proyecto de ley es el 4190, ¿no?, del que hemos hablado hoy, donde cito el discurso de Salvador del Solar, ¿no? Es proyecto de ley de reforma constitucional que modifica el artículo 34 de la Constitución sobre impedimentos para ser candidato, ¿no? La esencia de este proyecto radica en impedir que quienes se encuentren condenados en primera instancia por delitos dolosos con pena privativa de la libertad mayor a 4 años puedan ser candidatos. ¿Se ha respetado esta esencia? A ver. Primero, el debate ha sido amplio, no es del día de hoy, es del día viernes. Así es. Es más, ayer se reunió un grupo técnico, ¿no? La propuesta del Ejecutivo reúne unos aspectos muy puntuales. Primero, impedimentos. Segundo, que tengan carácter constitucional. Tercero, apenas mayores a 4 años. Y cuarto, que sea sentencia en primera instancia. De los 4 se han recogido 3, porque en lo que respecta a los tipos penales, esto debe ser predeterminados en una ley de desarrollo. Es decir, con esto se liberan los 4 años como mínimo. La pregunta es, ¿y por qué 4? ¿Por qué no 5? Porque con la aplicación del Código Procesal Penal se establecen 4 años como límite para que el juez discrecionalmente pueda determinar comparecencia o mandato de detención. Se ha usado ese formato, ¿no? Entonces, sin embargo, el día de hoy, como le reitero, se ha corregido y se ha hecho un añadido. No va en el 34, sino 34A.
Es un avance, ¿correcto? Y lo segundo, que a última hora se forzó las cosas y se trató de incorporar una figura que no había sido parte del debate. Por ahí hubo un comentario aislado, pero aislado, que no generó mayor consenso, ¿no? Es que también, para el ingreso o el acceso a la función pública, sea por concurso u otra metodología, también debería exigirse este tipo de impedimentos. Y obviamente cuando hablamos del 34 estamos hablando del sufragio pasivo, o sea, quienes están imposibilitados de participar. No tiene nada que ver con acceso a la función pública. Entonces, pareciera es otro cantar. Es otro cantar. La intención no parece mala. Exactamente, ¿no? Sin embargo, al final se persistió, pero se lo desglosó, ya no se lo emparejó al 34, sino más bien se modificó el artículo 39, pero con una corrección, ¿no? Solamente para los cargos de confianza, no para todos los demás cargos. Entonces, no deja de ser un avance interesante, ¿no? Pero no pasemos por alto. Una innovación, vamos exactamente. Habrá que entender lo que hace. Pero se respetó lo que ustedes pedían en términos estrictos. Ahora, lo otro, esta es una primera fase, porque todavía queda pendiente lo que es la discusión en el Pleno del Congreso y muchas cosas o muchos dictámenes se han corregido en el Pleno del Congreso. Nosotros, en principio, estamos convencidos que los 4 años, como en cierta forma un estándar para todo, era lo pertinente. Sin embargo, la Comisión ha visto que esto se determine por una ley de desarrollo. Seguiremos discutiendo, porque esto se ha aprobado a últimas horas de la tarde. Entonces, creo que es un avance. Me parece que mañana continúan las sesiones con otros temas también abordados en las iniciativas del Ejecutivo. ¿Cuál es el tema que seguiría, los temas relacionados con la cuestión de confianza me refiero, que seguiría en términos de votación de dictamen ya en la comisión? Sí, el día miércoles apenas se nos otorgó la cuestión de confianza, sesionó la Comisión de Constitución y algo muy singular. Se dio una conferencia de prensa alrededor de las 5 de la tarde, los integrantes de la comisión, encabezados por su presidenta, Rosa Bartra, no era muy usual. Y entendemos que ahí se recogía la cuestión de confianza y a efecto de ello hacían suyo las propuestas y establecieron un orden de prioridades. Y efectivamente, ¿no? El primer punto, impedimentos. El segundo punto corresponde a lo que es financiamiento. Es decir, mañana debe empezarse a abordar ya el tema del financiamiento público-privado, ¿no? Y el tema subsiguiente es en lo que respecta a elecciones internas, ¿no? El último tema, y entiendo que la estructura se ha dado mirando del tema del menos grave al más grave. El más complicado, obviamente, resulta el tema de la inmunidad. Lo han dejado como sexto punto a tratarse. Ahora, para ir en el orden que usted nos está planteando en el cronograma, el proyecto de ley que sigue entonces es el 4189. Exactamente, ¿no? Que modifica e incorpora diversos artículos al título sexto de la ley 28094 de organizaciones políticas y de la ley 30424 que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional e incorpora artículos en el Código Penal referidos al financiamiento de organizaciones políticas. Vuelvo, la esencia está en la tipificación de los delitos de financiamiento indebido de organizaciones políticas y de falseamiento de información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas, así como en la obligación de las organizaciones políticas de presentar 2 reportes de gasto durante las campañas electorales. ¿Esto no es de alguna manera un desarrollo de lo que vimos en el referéndum? Porque acá no hay modificación constitucional, ¿no? Efectivamente, eso como que votamos por la letra grande y aquí estamos entrando al detalle. Efectivamente. El 9 de diciembre acudimos a lo que es el referéndum y modificaciones de textos constitucionales. Y en este caso se precisó de mejor manera el desarrollo constitucional en lo que respecta al financiamiento. Y obviamente hablamos de desarrollo, o sea, está bien. Sabemos perfectamente que el marco constitucional es de carácter genérico, correcto, muy principista, diríamos. Entonces, la particularidad, el detalle, tiene que darse a través de una ley. Y justamente es el proyecto de ley 4189, donde usted bien lo ha precisado. Son 3 componentes esenciales, diríamos, ¿no? Insistiendo en el concepto de estas últimas semanas. Sí. Primero, la tipificación del financiamiento indebido. Segundo, la tipificación como delito, obviamente, del falseamiento de la información. Y tercero, lo que fue excluido, porque ya existía antes, ¿no? Y lo que es la rendición de cuentas. O sea, antes existía la rendición de cuentas tanto en el proceso eleccionario como en etapas no eleccionarias. Bueno, una modificación normativa de hace un año atrás excluyó que haya rendición de cuentas en pleno proceso electoral. Ahora lo que se está haciendo es restituyéndolo. Y obviamente me parece sumamente pertinente este aporte que hace el Poder Ejecutivo a través de la iniciativa, porque transparenta. Hoy día el cuello de botella de la corrupción en el sistema político es justamente la corruptela, el sistema oscuro. Para ir a lo inmediato, el caso de Luis Castañeda ahora mismo, que es un caso que está en la coyuntura, ¿no? Y alguien lo ha dicho con mucha propiedad, ¿no? La corrupción en el sistema político empieza desde las campañas electorales.
aquí estamos corrigiéndolo, transparentando. ¿Cómo adelanta usted ese debate? ¿Ha visto resistencia en lo que hemos podido apreciar hasta ahora con respecto a este artículo en particular o No, este proyecto de ley? Este es un tema, la verdad, tan peculiar y en sus contenidos que no ha sido abordado a profundidad, pero por lo menos en la actitud que se ha percibido el día de hoy, sumamente positiva, democrática y de desprendimiento. Yo espero que el debate de mañana se dé en ese mismo contexto, ¿no? Creo que estamos para sumar esfuerzos. Ahí me agradó de sobremanera el mensaje final que dio Luis Iberico. O sea, un mensaje muy maduro, generando consensos y compromisos, y obviamente no en ese rol de protagónico de una que otra parte o de contraste, más bien en un afán constructivo y de integridad. Hablando de Iberico, usted dijo en un momento que, oiga, esto pues quienes reclaman pues que hay que pensarla, que hay que discutirla, esto ya lleva 15 años. Yo como periodista recuerdo haber hecho entrevistas a funcionarios de observaciones electorales extranjeras en los años 2006, donde ellos ya alertaban de las limitaciones legales, digamos, de nuestro sistema político y de nuestro sistema electoral. Iberico, cuando fue presidente del Congreso en el año 2015, trató también, se suponía, de impulsar reformas electorales, ¿no?, que en parte recogen lo que estamos viendo ahora. Es decir, estamos hablando de congresistas en algunos casos que saben muy bien de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, esto ya está casi en el ADN del parlamentario de los últimos 10 años. O sea, uno y otro proyecto. Enrique, usted lo ha dicho con precisión y traigo a razón la expresión de Lourdes Alcorta. Yo estoy acá 15 años, lo dijo textualmente, ¿no? Y este tema siempre se ha discutido, y en buena hora que lo haya dicho, porque el argumento era, no nos presionen, no los aceleren. Claro. Oye, estamos 15 años esperando, ¿cómo que no vas a darle celeridad a un tratamiento prioritario a estos temas? Yo integré en el 2011 un grupo de trabajo que encabezó Javier Díaz Canseco en ese momento, ¿correcto? Un producto muy interesante, cuyo asesor fue Fernando Tuesta también, en 2011-2012. Iniciado este periodo legislativo, en 2016, este nuevo Parlamento, con esa misma mayoría, designó un grupo de trabajo que lo presidió una de sus militantes de aquel entonces, Patricia Bonaire, y sacó un buen producto, valgan verdades, ¿no? Sin embargo... Gracias por el insumo. Ya, ¿se acuerda usted perfectamente, no? Y en ese momento, cuando reclama que se lo ponga al debate, lo postergan, y eso motivó a su ruptura y alejamiento de Fuerza Popular. Pero lo reclamó. Es decir, ¿qué faltó en todo caso? Faltó la voluntad política. Ahora, esta reforma es de larga data, añorada, y de una u otra manera creo que esta es la oportunidad. Ahora, no quiero ser porque hay que darle al César lo que es del César también, ¿no? Yo creo que hemos visto un debate parlamentario alturado hoy, ¿no? Independientemente del estímulo, de la cuestión de confianza o lo que fuera, pero por momentos sí uno veía cómo resolvían los congresistas sus dudas, ¿no? Un bálsamo, dijo Miki Torres, ¿no? Estamos acá recibiendo un bálsamo porque estaban contenidas las expectativas de aclarar, pero en algunos casos parecía que efectivamente los congresistas no habían leído con mucho detalle los proyectos de ley, ¿no? O sea, como que recién se están enterando. Es que ha habido 3 escenarios diferentes y bastante extraños, don Enrique. El día viernes se discutió específicamente el tema de impedimento. Hoy día yo el Premier explicar los 6 proyectos, ¿correcto? Sin embargo, inicialmente el presidente presentó 12 proyectos. Así es. Entonces, digo, todos son 3 escenarios diferentes. Los 12 proyectos, los 6 proyectos que ha presentado el Ejecutivo como prioridad y parte de la cuestión de confianza, y dentro de esos 6 ejes temáticos que ha calificado como núcleo esencial, ¿correcto? Sin embargo, en el calor del debate, todo un poquito que se desdibujó y abordaban los 6, los ejes temáticos o los 12. Exacto. Pero fue interesante, saludable el debate, porque nos permitió un análisis integral que nos daba mayor coherencia. ¿No les gusta el tema de la segunda vuelta, ¿no? De elegir al Congreso en la segunda vuelta, que otra vez tuvo una intervención bien interesante hace algunos días en este programa donde explicaba, y creo que Salvador del Solar dijo algo al respecto, el sistema francés, ¿no? Así es. Que te demuestra cómo ahí, mira, tu segunda vuelta, o sea, tienes tu primera vuelta, tu segunda vuelta presidencial, y un mes después la elección de la Asamblea, y aún así el estándar es que entren 8 o 9 bancadas, ¿no? Es decir, no es que esto se atomice, pues, sencillamente los 2 candidatos, aún así sabiendo quién es el presidente de la República, ¿no? Entonces no hay evidencia para decir, y eso lo convence hasta uno, que uno, claro, en principio, pero lo que ocurre, ministro, es que usualmente se subestima al elector. Ya, pero eso es lo que pasa, que se subestima al elector, y el elector una y otra vez nos da lecciones de una sofisticación del voto que de repente pues se va eliminando en este tipo de lugares comunes, ¿no? Mira, aquí hay un tema muy importante. ¿Cuán necesario es que acudamos a un trabajo de sensibilización? Muchos se enteran, inclusive la clase política también, por alguna nota periodística o un titular. Pero a profundidad, y cuando usted menciona, Fernando, todo esto, que vi esa entrevista, obviamente
él ha sido el impulsor, presidía la comisión de alto nivel, Claro. obviamente es el dueño de los Es el proyectos de ley. padre, más o menos el padre de la criatura. Exactamente. Entonces, ese tío los explica de manera didáctica y la ciudadanía lo empieza a entender, a ver sus alcances, sus contenidos, en qué me beneficia, en qué me desmerece, me daba la oportunidad de ejercitar una mejor acción ciudadana, o sea, informándonos. Y a veces estamos relegando esto por temas secundarios. Y debemos empezar por casa, por el Parlamento. O sea, el día de hoy, sin desmerecer a nadie, ha sido, como usted bien lo ha dicho, un debate bastante saludable. Pero había también preguntas muy elementales. Sí, sí, claro. Que estaban en los propios Claro. proyectos. No, claro, claro. Y intervenciones de congresistas que no tenían nada que ver y, en fin, reforma del Estado, lo que usted señala. Pero, ok, este tema de la segunda vuelta no es parte de la cuestión de confianza. Así es. Como lo recordó Del Solar, el tema de los contrapesos presidenciales legislativos, que tampoco gustan a muchos congresistas, que también hay una respuesta para eso, tampoco es parte de la cuestión de confianza. Pero lo que sí es parte de la cuestión de confianza, y creo que usted ha dicho que es el siguiente proyecto, es el 4187 que modifica la ley de organizaciones políticas, regula la democracia interna y promueve la participación ciudadana en el proceso de selección de candidatos. Varios congresistas le tienen fobia al tema de que haya una elección abierta, obligatoria, es decir, como una elección general, pero una suerte de primarias, Así es. donde el ciudadano escoja por qué partido va a votar para la lista de candidatos al Congreso y para la candidatura a la presidencia de la República. No les gusta. Se ha hablado desde clubes electorales, que lo ha hecho Mauricio Mulder, hoy Elías Rodríguez de Lapra también dijo, no, va a ser muy difícil pues que la gente salga, ¿no?, a votar, pero en realidad otra vez, ¿no?, lo que se señala es que estás hablando de un padrón de 24 millones. Es muy difícil que haya fraudes, que haya manipulaciones. ¿Cómo cree que va a ser ese debate? Porque ahí sí veo que el Ejecutivo puede tener problemas para llegar a aprobar ese proyecto de ley. Enrique, solamente hice una reflexión que quiero Sí. reiterarle ahora en la tarde en la comisión. Hoy hay elecciones por doquier. Hay más competidores, hay más candidatos, ¿correcto? Y hay más medios. O sea, antes no había la señal cerrada, solo había señal abierta y todo es redes, en fin, ¿no? Son más gastos. Pero de contraste, hay menos militantes y hay menos ingresos. ¿Qué hacemos? Entonces, esta es parte de una respuesta. Ahora, hablamos de las elecciones internas. Las hemos calificado como elecciones abiertas, simultáneas, obligatorias y supervisadas. O sea, no es que unilateralmente el partido la va a hacer, no, va a estar el sistema electoral con el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE supervisándolas. Abiertas. No es ninguna novedad, Enrique. Ya existen las elecciones abiertas. Y la ley actual prevé 3 mecanismos. Primero, elecciones internas, o sea, todos los militantes. Segundo, elecciones abiertas o universales, militantes y no militantes. Y tercero, que era la excepción, pero se convirtió en la regla, a través de delegados en asamblea. ¿Correcto? O sea, ya existía. Entonces, en este caso, la propuesta de la ley solamente habla de elecciones abiertas o universales, donde votan militantes y no militantes. Pero el argumento es, oye, pero puede involucrarse gente ajena. Inclusive en una entrevista me decía, gente de Movadef. Elecciones simultáneas. En una sola fecha va a haber un único cronograma electoral. En una única fecha son las elecciones en todos los partidos. Y tú vas a políticos. votar a tu local de votación, no al local del partido. Vamos a ir a una pausa para rematar este tema y regresamos con más en Cara a Cara. No se vayan. Bueno, acá estamos tratando de entender y aprendiendo también con el ministro Vicente Ceballos la naturaleza de esta reforma, porque acabamos de comentarlo, señor Ceballos, sobre el tema de democracia interna, ¿no?, que ya hemos dicho cuál va a ser esta mecánica de elecciones abiertas, pero resulta que es en el de la modificación de la Ley Orgánica de Elecciones respecto al sistema electoral nacional, es decir, el 4186, que tiene el tema de alternancia y paridad. Es en ese donde se elimina también el voto preferencial en el caso de las elecciones generales. Porque, a ver, repitamos, va a ir el ciudadano, yo, Enrique Chávez, escojo por qué partido o partidos, porque puedo cruzar. Puedo votar por Congreso y votar por presidente, Así es. ¿verdad? Por las candidaturas. Y allí se supone que yo ejerzo mi opción de voto preferencial. Es decir, ahí voy a escoger a quien yo quisiera que esté en un sitio preferencial, valga la redundancia, en la lista para el Congreso. Pero ya en la elección general ya no voy a votar preferencial. Y esa eliminación del preferencial en la general está en este segundo proyecto de ley del que acabo de describir. El origen... Eso tampoco les gusta, alternancia, paridad, voto preferencial. ¿Cómo mide usted las aguas ahí? Costó mucho, Enrique, introducir el voto preferencial, porque rompió el viejo caciquismo partidario.
O sea, era el dueño del partido, el líder del partido que establecía el orden de prioridad. Tú vas primero, tú vas segundo, Claro. tú vas tercero. Bueno, En eso se muchos rompió. casos, pero era, Ya. tú vas primero, tú vas Ahora, segundo y tú vas tercero. Con el voto preferencial, ¿ahora cuál es? También podría darse esa lógica, ¿no? Ahora, ¿cuál es? Ya, usted, partido, ponga el número que quiera, pero es el ciudadano quien elige, de acuerdo a un número, cómo se le estructura el orden. El número 30 puede convertirse, por el voto preferencial, en el número 1. Fue mi caso. Yo era el número 3, al final quedé el número 1. Mi representación solo calificó un congresista por Moquegua, a quien represento, ¿no? Se revirtió. Pero en este caso no hay razón de ser ya de la vigencia del voto preferencial cuando la norma adicional está incorporando lo que es las elecciones internas. No hay. O sea, se transparenta, es el sufragio, el voto soberano de los ciudadanos y especialmente militantes quienes van a estructurar un orden. O sea, la virtud del voto preferencial en todo caso se traslada a esa elección Exactamente, primaria. a las Es lo elecciones que tienen internas. que entender también, porque muchos congresistas Sí. se declaran hijos del voto preferencial. Exactamente. ¿no? ¿no? Y ya, por eso le decía yo, quizás falta un mayor espacio de mayor didáctica explicativa, ¿no? O sea, hacer entender, y más aún en los fueros parlamentarios donde se van a tomar decisiones, ¿no? Sin desmerecer, porque hay parlamentarios que de vieja data que tienen un perfecto conocimiento de estas materias, ¿no? Entonces, lo que se quiere es eso, ¿no? Se elimine el voto preferencial. Y también, valgan verdades, el voto preferencial, más allá de la ubicación, tuvo un impacto negativo desde el aspecto financiero. Porque iba el partido a confrontar con las demás propuestas políticas, pero también cada uno de los candidatos hacían una particular campaña. Era una mini campaña. Exactamente. Entonces ¿no? se daban campañas en el fuero interno y en el fuero externo. Y esto también... Ahora ya no se va a dar eso. Exactamente. En realidad ya la campaña ya no se va a dar porque tú vas a tener un solo voto. Exactamente. de ese lado. Y lo otro, esto también, reitero, permite transparentar el mejor uso e ingreso de recursos financieros para las campañas. No solamente abocados al partido político, sino también a cada una de las candidaturas. Ahora, pero ese proyecto de ley tiene otro lado que hay quienes señalan, pues que el tema de la alternancia y paridad de repente es forzar un poco la máquina. ¿Cómo vas a combinar el tema de la votación abierta, democrática, con el tema de la alternancia y paridad? Es decir, quienes pueden haber obtenido un mejor resultado que otras mujeres, por ejemplo, ¿no? En esta elección general puede terminar relegado porque estás imponiendo la figura esta de la alternancia y paridad. ¿Cómo se resuelve esta situación? Es una política de este gobierno, la alternancia y la paridad. Fíjese que en la primera propuesta que alcanzó el Ejecutivo al Parlamento respecto a la bicameralidad, le llamamos así: bicameralidad, paridad y alternancia. También en el proyecto de ley para la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, que estuvo sujeta a muchas observaciones, también planteamos paridad y alternancia, que finalmente no fue aceptado. Y ahora estamos insistiendo, porque obedece a analizar y asumir una realidad. De acuerdo a la densidad electoral, el 51% son mujeres. Y hay que darle una oportunidad, y una oportunidad que signifique equidad, igualdad de oportunidades, igualdad de participaciones. Teníamos en el periodo anterior una sola gobernadora regional. Ahora no hay en Arequipa. Ahora no hay ninguna. Si no mal recuerdo, son 36 congresistas de 130 congresistas. O sea, y jugando con la densidad electoral, o sea, no guarda esa proporción. ¿Qué está pasando? A pesar de que existen las llamadas ley de cuotas, ¿no? Porcentaje determinado para mujeres, para jóvenes. Pero ese porcentaje, que si bien en su momento fue un gran avance, pero no logró los objetivos que se querían, porque las mujeres eran ubicadas en los espacios finales, podríamos decir, de complemento. Sin embargo, observé a Salvador del Solar un poco, digamos, ya no a flexibilizar algunos de los términos en estos casos, no. No, en principio no. O sea, No. es que es una, Ya. como le voy a recalcar, Bien. es una premisa de gobierno. Ahora, tú advertía que un problema de esta, digamos, esta reforma, este núcleo, ¿no?, que se ha presentado para la cuestión de confianza, es que toca un poco el tema de la política regional. Pero hay de todas maneras el 4188 que modifica la ley de organizaciones políticas de elecciones regionales y la ley orgánica de elecciones. Pero todavía nos estamos quedando cortos, porque claro, la política regional es otra galleta bastante complicada, ¿no? A ver, en el Por el paquete... tema de proliferación Exacto. de movimientos. Y Ahora, todo en el paquete inicial de 12 proyectos de ley... Ahí sí está. Sí, ahí hay 3 proyectos. Mire, uno está relacionado a lo que significa la ampliación del periodo. El periodo del gobierno regional y municipal es de 4 años. Aquí se habla de 5 años, la eliminación de la llamada segunda vuelta electoral. Y lo más importante, también otro proyecto de ley, es fortalecer los mecanismos de fiscalización tanto de regidores como de consejeros regionales. Y lo tercero era transparentar el ejercicio de la función a esos Eso niveles. debería discutirse de todas maneras durante este Tenemos, gobierno, ¿verdad? sí, en esta legislatura, pero tenemos algo de holgura en el tiempo porque las elecciones municipales y regionales son en el 2022. Todavía hay O sea, tiempo. nos ayuda. Ya. No olvide usted solamente un añadido, Enrique, acá, una circunstancia excepcional de la ley que pusimos como este Parlamento.
un año antes de las elecciones no se puede acudir a modificaciones normativas en materia electoral. Si las elecciones están programadas usando las últimas elecciones para el 9 de abril del 2021, significa el próximo... el 9 de abril del 2020 deben estar cerradas las modificaciones constitucionales y legales respecto a materia electoral. Bueno, hay tiempo. Para rematar con el tema de inmunidad, Gino Costa hablaba precisamente, ¿no?, de cómo son más o menos... es un porcentaje muy pequeño de sentencias que se corrigen en segunda instancia, ¿no? El 70%, ¿no?, de apeladas, que es un porcentaje menor, ¿no?, hacen firme la decisión de la primera instancia. O sea, estamos hablando en realidad de un 10-11% de sentencias que al final cambian en segunda instancia. Eso parece ser que también puede convencer a varios congresistas, ¿verdad? Sí, y más aún un argumento interesante, si no me recuerdo, del congresista Galarreta, que decía, pero estamos hablando del 1.94%. Y quizás tenga razón, pero es el 1.94% que tiene poder político, que tiene poder de dominio, que toma decisiones, que define proyectos, que define presupuestos, que define gastos, que define personal. Es el que toma decisiones. ¿Por qué no regular? Y estamos hablando de reforma política electoral. O sea, el ojo de la tormenta está focalizado. Exacto. Perfectamente, entendemos. Pero hay tiempo para eso. O sea, hay que acudir a una reforma integral. Estamos de acuerdo. Habrá su tiempo, pero la urgencia tiene que ser atendida como tal. Así es. Nos queda un minuto, pero yo no quiero dejarlo sin que nos explique pues su tema de las inversiones estratégicas del Estado. Le han dicho velasquista, le han dicho que es el nuevo jale de Nuevo Perú. ¿Qué nos puede decir al respecto? Don Enrique. ¿Cuál era la intención de esa...? Bueno, usted puede creer en las inversiones estratégicas del Estado, con todo derecho, además. Don Enrique, vamos, como cualquier medio, con la mejor predisposición de dialogar cuando tema se nos proponga, ¿no? Y fui puntual con mi primera línea cuando absorbí las interrogantes, y se lo ratifico ahora, ¿no? El modelo económico actual, regulado en la Constitución del Estado, nos ha permitido una economía consolidada, y así lo entiendo. Así lo entiendo, así lo asumo. Lo segundo es que mi sector es justicia. Y si alguien tiene que dar un lineamiento o algún concepto de definiciones en política económica, es el ministro de Economía y en todo caso el presidente de la República. Y yo lamento que mis expresiones se hayan descontextualizado. Obviamente la economía del Perú tiene cierto grado de estabilidad y en ese concepto estamos entendiendo que es parte del modelo que está regulado en la Constitución del Estado. Pero bueno, uno tiene al final derecho a sus opiniones. Sí, permítame si me permite, para cerrar. Nuestro gobierno y los ministros de este gobierno tenemos perfectamente definidos nuestros valores y principios democráticos. Y así como contrastamos con crudeza la corrupción, también todo acto relacionado a la violencia terrorista. Y lo digo a propósito, don Enrique, porque un funcionario nuestro ha sido acusado con fuertes cargos respecto a hechos que datan del año 1991, cuando era un noble estudiante de Derecho en la Universidad de San Marcos. Hablamos del año 91, San Marcos tomado por las Fuerzas Armadas. Todo estudiante estaba sujeto a sospecha de terrorismo. Jamás tuvo sentencia, jamás hubo un proceso. Ha sido director del Centro de Estudios Constitucionales y asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Ha sido director de la Academia de la Magistratura. Ha sido director de la Escuela Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Y solamente para cerrar, actualmente es el director general de Derechos Humanos y antes era director de Justicia del Ministerio de Justicia. Me parece, respetamos la libertad, el derecho de opinar y de expresión, pero creo que debemos medirnos de todo tipo de excesos. Y en este caso concreto ha habido un exceso. ¿El nombre del funcionario, perdón? Pedro Grandes Castro. Lo conocemos. Gracias, ministro, por acompañarnos esta noche. Muy interesante conversación. Se nos ha terminado el tiempo. Sigan ustedes con Lucho Trizano, la información deportiva, y nos reencontramos mañana en Caracas.